Bueno, ante todo, un saludo a mis colegas filatelistas de todos los tiempos. Esta serie de conferencias van todas dedicadas a todos ustedes. Para quienes no me conocen, soy Jesús Moretti Ferrer, nací en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, en 1954 y estoy residenciado en Venezuela desde 1957. Soy filatelista desde 1963 y miembro de la Asociación Grupo Filatélico de Carabobo, miembro vitalicio del American Topical Association y miembro originador del Cover Collectors Effectos. También pertenezco a la Asociación Filatélica de Caracas y a otros clubes de coleccionistas de sobre y al Círculo de Coleccionistas Scout de Venezuela. Practico lo que yo llamo la filatelia pura. Y el sello que ven en pantalla corresponde a la emisión del 7 de abril del 72, es un sello de un bolívar, que fue el primer sello que yo compré en correo una vez que decidí comprar a partir de allí todas las novedades y coleccionar sellos nuevos. La filatelia venezolana básicamente se divide en dos partes, primer centenario y segundo centenario. Primer centenario es el periodo que inicia en 1859 y termina en 1958. El segundo centenario comienza en 1959 y se extiende hasta nuestros días. Cuando se habla de filatelia, y hago la aclaratoria que yo no hago prefilatelia, pero es importante entender el contexto de toda la historia. La provincia de Venezuela o provincia de Caracas fue una antigua provincia perteneciente al Imperio Español, creada con la finalidad de organizar la administración del territorio llamado Tierra Firme, cuyo límite occidental era el Cabo de la Vela, en la península de La Guajira, cerca de la frontera actual entre Colombia y Venezuela, y su territorio se extendía hacia oriente hasta Maracapaná, cerca de Nueva Barcelona, que es la actual capital del estado Anzoátegui. El correo marítimo fue creado en 1764 por Carlos III y el propósito era llevar de manera regular la correspondencia generada en España, principalmente lo correspondiente a asuntos diplomáticos y militares, y para ello se usaban paquebots que mensualmente salían desde A Coruña hasta La Habana, con escalas en San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo. Luego la correspondencia, eh, la parte de la correspondencia que estaba destinada hacia tierra firme, hacia el continente, eh, se distribuía desde Veracruz para la Nueva España y ahí se diligenciaba lo que correspondía a Perú y a tierra firme, que hoy es Colombia y Venezuela. Para celebrar el bicentenario de la creación del correo marítimo, en 1966 se emite este sello de correo. Eh, Quiero hacer la observación de que antes de Ipostel, yo utilizo para la denominación de los sellos de Venezuela la numeración del catálogo Scott y también la numeración del catálogo especializado de Valera. Siguiendo con el tema de la prefilatelia, la Capitanía General de Venezuela eh, pasa, la provincia de Venezuela pasa oficialmente a llamarse Capitanía General de Venezuela en 1777. Una entidad que englobó, fue conformada por las provincias
de Caracas, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita y Trinidad. En 1978, para conmemorar el bicentenario de la integración venezolana, es decir, esto de la Capitanía General de Venezuela, se emiten estos dos sellos, de 30 céntimos y un bolívar. Cabe distinguir en el ámbito de la filatelia tres, tres periodos en los cuales se distinguen tres tipos de marcas postales. Las utilizadas en el primer periodo, la época colonial, son lineales. Aquí muestro el ejemplo de la Valencia Franca. El, el asunto es que cabe distinguir que el periodo de la independencia, o sea, la independencia no fue algo que se logró de manera inmediata. De hecho, en el periodo que llamamos independencia, se distinguen Primera, Segunda y Tercera República. Primera República de 1810, 1812, Segunda República 1813, 1814, Tercera República 17 al 19, hasta que en el 19 se integra la Gran Colombia. Entonces, esto lo que quiere decir en la práctica es que Venezuela era independiente, dejaba de serlo, volvía a serlo y dejaba de serlo, y así hasta que se conformó la Gran Colombia en 1819. El segundo periodo prefilatélico, visto desde la forma de las marcas postales, comprende desde 1827 hasta 1842, con las conocidas como marcas ovaladas por su forma. Aquí podemos ver la correspondiente al debe de Valencia y al debe de Puerto Cabello. Valencia, capital actual del estado Carabobo, y Puerto Cabello, que es el principal puerto del estado Carabobo y uno de los principales puertos del país. En 1969 se edita, se emite, perdón, el primer sello primer sello, no, el sello correspondiente a la Gran Colombia, para conmemorar el sesquicentenario del aniversario de la creación de la Gran Colombia. Y utiliza una síntesis del mapa de Agustín Codazzi de 1819 que mostramos acá a la izquierda. Venezuela desde su constitución en 1830, ya cuando se separa de la Gran Colombia, hecho que se da aquí en la ciudad de Valencia, eh, pasa a llamarse Estado de Venezuela y tiene ese nombre hasta 1864. Se distingue un tercer periodo, conocido como época de Páez, que utiliza marcas postales redondas desde 1843 a 1883. Acá mostramos la marca del debe de Valencia y hay que distinguir que, vean que el periodo se extiende hasta 1883, si bien la filatelia venezolana comienza en 1859. Estas son las primeras 7 estampillas de Venezuela, emitidas en 1859 hasta 1862. En realidad todas fueron hechas con las mismas planchas, las primeras 3 fueron hechas en los Estados Unidos, luego las planchas se trajeron a Venezuela y se imprimieron las otras 4. El catálogo Scott distingue solo 2 emisiones, porque considera que la número 7 de Valera es una variedad de color de la número 4, pero resulta que eh, las números 4, 5 y 6 corresponden a una primera reimpresión hecha en Venezuela y hubo una segunda reimpresión que salió en color naranja que únicamente fue del medio, el valor de medio real. El, la nominación correos
de los Estados Unidos de Venezuela se utilizó pues desde 1864 hasta 1953. Aquí podemos ver un ejemplar de la serie de servicios de 53-54. Es una serie de una tirada de bastantes valores espaciales diferentes. Y lleva impreso correos Estados Unidos de Venezuela. Existen dos formas. Existen las de correo y las de correo aéreo. En, en esta otra imagen pueden ver ya con la denominación República de Venezuela, el sello ya del 55, que dice Correo Aéreo República de Venezuela. El término República de Venezuela, correo, se utiliza desde 1853 hasta, perdón, desde 1953 a 1978. Porque ya en el 79 se funda el Instituto Autónomo, el Instituto Postal Telegráfico llamado IPOSTEL, y ya se habla de IPOSTEL. De manera que la República de Venezuela continúa la Cuarta República hasta 1999, pero ya con la denominación IPOSTEL. No se habla de correo. A la izquierda pueden ver el primer sello de IPOSTEL con el primer logo de IPOSTEL. Esta es una capilla de 75 céntimos emitida el 8 de febrero del 79. Acá yo comienzo a utilizar la numeración particular mía. ¿Okay? Sigo usando Scott más mi numeración. El mismo año, ya en diciembre, sale un segundo logo de IPOSTEL. Primero me gustó mucho, se hizo un segundo logo y acá a la derecha aparece el sello número 15 de IPOSTEL. IPOSTEL habla en una publicidad que en realidad duró poco tiempo de la nueva era a partir del año 2000. Obviamente, el 15 de diciembre de 1999 se hizo un referéndum, se hizo una nueva constitución y el nombre de República de Venezuela cambió a República Bolivariana de Venezuela. Y Postel continúa su trabajo y aparece por primera vez el nombre de República Bolivariana de Venezuela en este ejemplar, pero no aparece en el sello, sino a un costado de la hoja debajo del escudo. La estampilla dice solo Venezuela. Corresponde a la exposición de Hannover del año 2000. Para hablar de la nueva era, yo distingo una serie de etapas. La primera parte sería del 2000 al 2002, que considero que básicamente se dio seguimiento, o sea, se le dio continuidad a, supongo, a los pedidos que ya se habían realizado. Luego viene una parte en donde no hay estampillas, casi un año sin emisiones, que es un periodo del 2002-2003. Y luego viene un periodo que yo llamo de las misiones, 2003-2004, porque las estampillas emitidas en estos 2 años tienen sobre todo, llevan o conllevan, encierran un mensaje oficial, un mensaje del Estado y sobre todo relacionado con lo que el Estado denominó misiones, que tenían que ver con aspectos de educación, la misión Robinson, la misión Rivas, la misión Barrio Adentro, las misiones que tienen que ver con la vivienda, con el transporte, etcétera, etcétera, que en realidad fueron una serie de emisiones de sellos relacionados con el trabajo o la actividad pues, política del Estado. En el 2004 se distingue una emisión muy particular que tiene que ver con una emisión conjunta Irán-Venezuela que fue reimpresa en el 2006.
Son motivos que se estudian particularmente. Luego pasa, a mi entender, un periodo en donde hay un ligero cambio en la, en la forma de las emisiones, que pienso que empieza a tocar ciertos aspectos culturales más generales. Lo que nos interesa en este trabajo, en estas tres conferencias, es el periodo que comienza en el 2008 hasta el 2019. Comienza con la reconversión monetaria de enero del 2008. Las suspensiones de servicio, suspensiones del servicio postal, sobre todo el servicio de consignación hacia envíos hacia el exterior, que hablaremos de todas las suspensiones que se hicieron entre el 2011 hasta el 2018. Y veremos esto a través de las estampillas de Venezuela, las marcas postales que hemos logrado recopilar y una serie de devoluciones que hemos recibido. Hablaremos también en estas tres conferencias de tema a raíz de mi presencia en el primer Congreso Latinoamericano de Filatelia Temática en San José de Costa Rica en el 2013. Empezamos a trabajar acá con la juventud, con los scouts y los jóvenes Leo. Luego tenemos varios periodos sin estampillas, sobre todo hasta mayo del 2017. Ya hablaremos un poquito de lo que significa el triple E o los envíos expresos bolivarianos y los EMS y algo sobre el ALBA, servicios privados. Hasta que conseguimos hasta en agosto del 2018 con una segunda reconversión monetaria. Y en diciembre del 2018 con una suspensión total del servicio de consignación de correo de salida pues, a nivel internacional. Cabe la salvedad que el correo de entrada nunca ha sido suspendido, solo la salida. Y al final, pues los envíos expresos bolivarianos y algo hasta nuestros días. Ok, continuando con, ya para empezar con la primera parte, Venezuela 2008-2019. Les cuento que, bueno, yo tengo como escritor, tengo dos derechos de autor. Uno que corresponde a mis traducciones y que lleva por nombre Cuatro Gatos en la Biblioteca de Santa Lucía. Todos son traducciones del catalán al castellano y del castellano al catalán. Y el tema de la filatelia corresponde a mi obra Filofactura, y sobre todo pues al volumen 2, al volumen 2 de Filofactura. Volumen 1 tiene que ver con mi trabajo de poesía y otras cosas. En cuanto a Filofactura, volumen 2, filatelia, hasta ahora hemos impreso en tiradas cortas un estudio que hice de la Administración de Correos de la provincia de Carabobo, del periodo de 1851 a 1870. Un trabajo general sobre Marcofilia, otro trabajo general sobre los fabricantes de los sellos venezolanos. Y sobre todo me he dedicado más que nada a las estampillas de Venezuela desde la creación del Instituto Postal Telegráfico. Y actualmente estas conferencias eh, van a encajar en lo que hemos llamado la nueva era, que sería el, el número 6 del volumen 2 de Filofactura. La nueva era, como hemos dicho, comienza en el 2000, pero en este trabajo, al cual vamos a mostrar en estas tres conferencias, vamos a hablar del 2008 al 2019.
El 2008 ocurre una reconversión monetaria. Acá es bueno conocer que el bolívar fue una moneda sólida hasta el 18 de febrero de 1983. Esa fecha, conocida como Viernes Negro, fue la fecha de la primera devaluación de esta era moderna, ¿verdad? En la cual pasó el bolívar a cotizarse desde 4.30 a 7.50. Estamos hablando de febrero del 83. Inmediatamente se estableció el control de cambio en nuestro país, control por el Banco Central de Venezuela, y se ha mantenido hasta nuestros días con diferentes denominaciones y con diferentes modalidades, pero se ha mantenido de manera continua un control de cambio de una u otra forma. Hasta que en el 2008, no solamente la devaluación y el control de cambio, sino que un bolívar que ya había alcanzado en el 2007 un valor de 2.150 bolívares por dólar, a partir del 1 de enero del 2008 se le quitan 3 ceros a la moneda y lo que antes eran 1.000 bolívares pasa a ser 1 y el cambio empieza a ser de 2.15. Para esta nueva denominación se hacen nuevos billetes y nuevas monedas. E inmediatamente, el 7 de mayo, se emite esta serie de 14 sellos alusiva a los nuevos billetes y a las nuevas monedas de Venezuela. O sea que esta es la serie que corresponde a la reconversión y es la primera serie de este periodo. Yo voy a distinguir 3 periodos y más o menos estas 3 conferencias tienen que ver con esos 3 periodos de 4 años. Así que básicamente hoy vamos a hablar del 2008 al 2011. Cabe distinguir que esto es mi obra escrita, pero es mi colección, pero también es mi catálogo y también es de alguna manera mi agenda y todo junto constituye una sola pieza para esta forma de exposición, que se fundamenta básicamente en estampillas nuevas, sellos de correo nuevos y en las devoluciones, cartas que de alguna manera he enviado y han regresado, bien sea que se me han devuelto por vía correo o incluso algunas devoluciones que han hecho algunos particulares que recibieron la carta y no les gustó, me la enviaron de regreso, y a otras particularidades que ya vamos a ir. Para comenzar, también debo decirles que esto está ordenado de manera que a medida que van saliendo las emisiones, y esta corresponde a la serie de la reconversión monetaria, corresponde al número 341 del catálogo de Hipostel, voy mostrando cartas en las cuales han sido usados algunos de los sellos nuevos que estoy mostrando, aparecen usados en las cartas que vamos mostrando también. Bueno, acá como primera ejemplar vemos una carta de vuelta desde Holanda. Viajó a Holanda y regresó a Venezuela. Es importante conocer también que en este periodo, y de acuerdo a mi catálogo también, han sido emitidas pues cada vez menos estampillas. Entonces, en el periodo 2008-2011 hay un total de 31 emisiones. En el periodo del 2012 al 2015 hay un total de 15 emisiones, perdón, 11 emisiones. Y del 2016 al 2019 hay 5.
Ya tenemos en los primeros 4 años de estos 12 que estamos estudiando, tenemos 31 emisiones, luego otros 4 años con 11 emisiones y luego 4 años con 5 emisiones. Y a, par a partir del 2008 han habido también diferentes valores de la moneda. Tenemos que 2008 al 2009 la moneda quedó en 2,15, o sea, 2 bolívares con 15 céntimos por dólar. En el 2010 pasa a 4.30, en el 2011 4.30 a 6 y a 10, en el 2014 ya estábamos, perdón, en el 2013 4.30, 6, 3, en el 2014 ya estamos en 66 bolívares por dólar, en el 2015 en 200 y luego ya en el 2016 alcanzó para diciembre 675, en el 2017 3.345 bolívares por dólar, en el 2018 ya estábamos hablando de 249.000 bolívares por dólar, y aquí en el 2018 le quitan 5 ceros a la moneda y arranca con un valor de 60 bolívares por dólar hasta el momento actual, que estamos en 3.107.000 bolívares por dólar, cerrando mayo del 21. O sea que ha sido una hiperinflación cada vez más galopante, y de alguna manera he incluido pues en mi trabajo, y va paralelo a las emisiones, vamos viendo el tipo de cambio, cómo se ha ido moviendo. La verdad que lo va a quedar acá en el PDF para que ustedes lo puedan ver y analizar. Yo no quiero andar en muchos detalles sobre el tema, porque sería demasiado largo. Solamente hago un extracto de mi catálogo en estos tipos de cuadros, que cada año voy a ir colocando cuáles han sido las emisiones, el número, utilizo mi número de catálogo, el número de la gaceta en la cual aparece el decreto pues, de emisión o la providencia administrativa correspondiente, el número de gaceta y el número que Scott ha dado para identificar la serie. El valor aparecen en estos cuadros, como el que está aquí arriba a la izquierda, el valor facial de la serie, el número de sellos por hoja y la cantidad de series emitidas. Acá podemos ver en pantalla pues, los billetes y las monedas del 2008 y un sobre enviado a la China devuelto por el destinatario. El destinatario me lo regresa, me, me envía una carta con el sobre adentro diciéndome que no le gusta que llegó sin estampilla. Y a mí me parece muy interesante que haya llegado sin estampilla. Y de hecho, acá atrás se ve un sello rojo de su recibimiento en la China. Los matasellos estaban sobre las estampillas y desaparecieron junto con ellas, supongo que por la humedad residua. Pero es interesante porque este sobre viajó a la China y me fue devuelto por el destinatario. Acá en el centro aparece un sobre de los que usa el correo americano para introducir en él los sobres de primer día que me envían con la intención de que no sean matasellados, porque son sobres de primer día y aparentemente pues a ellos no les gusta que los sobres de primer día circulen, aunque tengo sobres de primer día circulados desde los Estados Unidos. ¿Okay? Pero esto sí no me gusta mucho, me gusta más el sobre chino en este caso. Es importante conocer también un hecho extraordinario, diría yo. Extraordinario en la filatelia mundial.
porque cabe resaltar que la tarifa de correo a nivel nacional se mantuvo igual desde el año 2000 hasta el 2017. Aún con todas las devaluaciones, con todo el cambio de moneda, con toda la reconversión, la tarifa simplemente en el 2008 se rodó la coma 3.0, pero siguió siendo la misma tarifa desde el 2000 al 2017. Y en el régimen internacional, América Grupo A, África, Europa, al principio Grupo B, después quedó solo Europa, Grupo B, y luego Asia y Oceanía, Grupo C, la tarifa ha sido la misma desde el 2003 hasta el 2017. O sea, tenemos una tarifa que no ha cambiado en 17 años a nivel nacional y que no cambió en 14 años a nivel de salida internacional sin cambios. Luego en el 2017 hubo 2 cambios, pero la tarifa se ha mantenido. Y esto es muy importante. Esto es una de las cosas que ha permitido que yo pudiese también seguir con la idea desde que comencé en el año 75 de una carta diaria. Acá vemos el segundo sello de este periodo del 20 de junio del 2008, que corresponde a los Juegos Olímpicos de Beijing. Aquí hubo 2 tiradas, cada una de ellas de 80.000 ejemplares. Y la primera tirada se distingue porque acá vemos un desplazamiento del dentado. En la parte, sobre todo en la que corresponde a la estampilla que tiene que ver con la halterofilia, o sea, el levantamiento de peso. Hay un desplazamiento en el dentado. De la misma serie, acá vemos unas hojas sin dentar y 2 hojas ya de la segunda tirada en las cuales se corrigió el desplazamiento del dentado. En todas ellas hay variedades de color y supongo, no lo tengo muy claro, pero supongo que las variedades de color tienen que ver con porque estas hojas de propaganda vienen de una hoja mucho más grande, no sé de cuántas hojas por pliego, pero supongo yo que la diferencia de colores, más que ajustes de color a lo largo de la tirada, podría ser también dependiendo de la posición de, de la hoja en el pliego. No, no lo sé, en realidad no lo sé. Lo que quiero distinguir acá también es lo siguiente. De la hoja anterior, tengo los números que aparecen aquí abajo a la izquierda. 34.216 y 45.178 corresponden a las 2 hojas vistas anteriormente, que corresponden a la primera tirada, que son perforaciones desplazadas. Esta hoja que está acá, que estoy señalando con el cursor, corresponde al número 80.272, que ya sería segunda tirada. De hecho, ya está corregida a la perforación. Pero llama mucho la atención esta última hoja que está identificada con el número 198.602, que es un número superior a 160.000, que sería la suma de las 2 tiradas. La hoja imperforada no tiene numeración. Arriba, a la izquierda, hay blanqueo mecánico enviado a mi apartado por el banco, en el cual aparece, se ve el cambio de moneda. Porque, por ejemplo, aquí el 19 de mayo del 2008, aún se usaba el valor 300 bolívares. De hecho, que la reconversión se hizo el 1 de enero, desde el punto de vista postal,
Las primeras estampillas salieron en mayo y acá todavía se estaba el valor de 300 en mayo. Tengo acá otro sello de septiembre, otra marca de tracción mecánico, que en donde ya se movió y aparece 0.30. Se continúa con la emisión de sellos de correos con la serie de Simón Bolívar. Acá un detalle es que la posición número 11 en el sello se lee autor Tito Salas y en la bandeleta se lee autor anónimo. Y otro detalle, no entiendo por qué el diseñador colocó en la parte inferior un dólar invertido. Los sellos fueron usados en esta carta enviada a Madrid y de vuelta a Venezuela. Y esta serie fue objeto de reproducción por este sello de 30 céntimos en una tarjeta que yo llamo telegráfica. Era la tarjeta que uno compraba prepago. ¿Okay? Las estampillas también son prepago, si lo vemos bien. Las compraba para recargar al celular. Y yo considero que las tarjetas llamadas telefónicas son más telegráficas que telefónicas, porque al menos yo, y creo que la mayoría de las personas, enviaban, y de hecho con una tarjeta de estas se podía enviar hasta 500 mensajes de texto, y se hacían muchos más mensajes de texto que llamadas telefónicas. Yo casi no llamaba por teléfono a nadie, y mucha gente al principio lo que hacía era enviar mensajitos. Entonces, un mensaje de texto, un mensaje telegráfico. Y por eso yo le llamo a estas tarjetas mensajes telegráficas, y como telegráficas tienen que ver de alguna manera con lo que la denominación del Instituto Postal Telegráfico. El sobre que aparece acá abajo a la izquierda es una cortesía, porque cuando yo asumí la coordinación de la Escuela de Diseño Gráfico y Ambiental del Colegio Monseñor de Talavera, lo primero que hice, bueno, una de las primeras cosas que hice de cara al público era dar a conocer la filatelia, y me hice una cartelera para hablar exclusivamente de filatelia. Y esta es un sobre particular de salutación con una imagen del filatelista. Un saludo a los alumnos, a toda la gran familia de la Escuela de Diseño y, y del Colegio Universitario en general. Todo el que pasara por ahí viendo la cartera. Bueno, cuando pertenecíamos al Foro Latinoamericano de Filatelia, que dirigía desde Miami, eh, queridísimo amigo ya fallecido Ignacio Ortiz Bello, que por muchos años estuvo publicando la columna Filatelia en Mecánica Popular, decidimos jugar a la carta viajera. Y esto no es sino una muestra de una carta viajera, un sobre de la ATA, recibido acá por mi apartado. De manera que este sobre viajó de Estados Unidos a Venezuela, luego le hicimos viajar a la República Dominicana, después al Brasil, México, España, hasta que regresó a Venezuela. Seguimos con las emisiones venezolanas. Con la emisión ya del noviembre del 2008, que corresponde al rescate del espacio de la ciudad de Caracas. Tiene que ver con la alcaldía, con las obras arquitectónicas, propiedad del Estado, y de algunas restauraciones que se hicieron de los espacios públicos y de esos monumentos históricos. En la posición número 3 de esta hoja de 10 sellos aparece el edificio de Correo de Carmelita.
Acá tenemos otra carta viajera de la época. Esta fue enviada por correo expreso certificado, recibida desde los Estados Unidos y el sobre, y luego enviado a España. De España viajó a México, luego República Dominicana, volvió a España y luego llegó a Venezuela. Siguiendo con las emisiones de este día, acá aparece una hoja de Navidad del 2008. Ya en el 2008 se vuelve a rescatar pues, el tema de la Navidad, que los primeros momentos de la nueva era, algunos filatelistas se quejaron porque no aparecían las estampillas de Navidad. Y acá vemos una carta enviada a Sudáfrica. Eh, Cabe mencionar que las tarifas eran, como dijimos, a nivel nacional, 0,30. Eh, Hablamos la tarifa de la carta mínima. 20 gramos a nivel de América, 1,50. A Europa y África era 1,70. Y Asia y Oceanía eran 2,10. Esta carta viaja a Sudáfrica como grupo B, luego África pasó a grupo C, pero aquí todavía era grupo B con 2,60, con un franqueo de 2,60. En realidad, 10 céntimos más, porque el franqueo sería correcto 1,70 más 0,80 del certificado serían 2,50. Lo interesante es que este sobre viaja a África por Francia. Acá tenemos el sello francés. Acá abajo de esta etiqueta amarilla está la etiqueta francesa y regresa por Argentina. De manera que esta carta mm, viaja desde Venezuela a Francia, de Francia a Sudáfrica, de Sudáfrica a Argentina y de Argentina a Venezuela. Yo utilizo todas estas diferencias de colores acá en la descripción. Lo que habla la historia es de lo que está en el sobre, que de repente hay que darle vuelta y vuelta y vuelta al sobre para ver todo este recorrido. Yo simplemente tomo nota de ello de esta forma. Acá tenemos una carta de vuelta, viajada y de vuelta a España. De la mayoría de las cartas que he recibido de vueltas, o sea, quiero dar a entender que parecieran muchas acá, todas juntas, pero desde el 2008 al 2019 yo solamente he recibido 53 devoluciones, 53 o 54 devoluciones. Y tenemos esta que viajó a España y regresó, y esta que está aquí abajo a la derecha, una carta enviada a Singapur. Vemos que la correspondencia que viajaba a Asia y Oceanía pasa por Hong Kong, y normalmente cuando es certificado, en Hong Kong le aplican otra etiqueta de certificado que dice HK de Hong Kong. Un certificado expreso del grupo C que va con una sobretasa, porque la tasa normal serían 2,10, el certificado 0,80, el expreso 1, total suma 3,90, pero se usa un solo sello de 5. Esto que está aquí a la izquierda no es un sello, sino un arte hecho por mí, conmemorativo del sesquicentenario de las estampillas de Venezuela. Pero lo interesante acá es que se sepa también es que yo, bueno, trato siempre de enviar el precio justo, pero resulta ser que cuando compras las estampillas con hojas, hay dentro de la hoja valores faciales superiores que al final
yo los uso para envíos que como cubren el certificado y cubre también el expreso, pues salen así de esa manera. Certificado, expreso y a un sobre. En el 2009 se celebra, pero no se celebra. O sea, acontece que en el 2009 corresponde al sesquicentenario de la filatelia venezolana, pero no hay emisión que celebre eso, al menos no una emisión de estampilla. Correo simplemente hizo un matasello oficial que utilizó en algunos eventos, como en este de la Sociedad Filatélica de Maracaibo. Y en el 2009 se emitieron 9 series, siendo la primera esta que tiene que ver con el satélite venezolano, el satélite Simón Bolívar. Se usaron estas estampillas venezolanas, de la correspondencia, y como les dije al principio, yo guardo los sobres que me devuelven, que si al vemos 54 sobres en 12 años, apenas corresponden a 6 7 sobres por año, tampoco es tanto. Así que al verlos todos juntos parece que fuera mucho. Y la otra cosa interesante, lo que me movió a coleccionar esto, es que lo bonito que para mí resulta ser la cantidad de marcas postales que terminan apareciendo y que al abrir el sobre de esta manera, no mostrando el sobre por delante y por detrás, sino cortándolo por arriba y por los costados y abriendo el sobre, puedo ver toda la historia de su recorrido. En este caso, un sobre enviado, una carta enviada a Honduras y de vuelta, ¿ok? Trae todos estos matasellos y todas las notas escritas a mano, con tinta de diferentes colores, incluso marcador, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto a mí me parece fantástico, fabuloso, extraordinario, que todavía en nuestros países, sobre todo en correos certificados, sigan aplicando las marcas postales en cada una de los pasos por las diferentes estaciones de tránsito. Acá tenemos entonces Honduras, grupo A, 1.50 más 0.80 certificado y un Bolívar Expreso, un total de 3.30, franqueada correctamente con 3.30. Y otra carta enviada a Australia. Acá pueden ver también la etiqueta colocada en Hong Kong de este sobre devuelto desde Australia. Otra carta allá del grupo de amigos del foro, el foro latinoamericano de Filatelia, que dirigía Ignacio Ortiz Bello. Esta, en este caso, viajó y regresó de México. Esta es una hoja de un control de respuesta de telegramas que conseguí por allí, la tengo en mi colección, está colocada en este lugar, porque sigo con la fecha, pues, corresponde. En realidad es ajena al estudio del cual estamos hablando. A los efectos de conseguir marcas postales de Venezuela, entonces yo hice un viaje por el estado Carabobo, por diferentes oficinas del estado Carabobo. Y la modalidad para conseguir estampilla eh, era, me llevaba las cartas y me las enviaba a mí mismo. Luego, en el 2017 hice un trabajo a nivel nacional en el cual yo enviaba una carta dentro de otra al encargado de la oficina de correo de diferentes ciudades y esto era lo que hacía. Entonces enviaba la carta con otra, esta es la carta enviada por mí, este es el aviso de recibo, viajaba y regresaba y esto es solo un ejemplo. ¿Okay?
En el 2009 sale esta serie y acá tengo un sobre devuelto también por el destinatario porque llegó un número, no le gustó, me lo regresó. Esta es la parte posterior de sobre, donde él dice, bueno, en realidad fueron 3 sobres recibidos por él y devueltos porque el estado en que llegaron, pues el fiscal suizo en este caso no estuvo conforme, pero a mí, a mí me gusta mucho tener eso en mi colección. La serie del Bicentenario de la Independencia, la primera hoja, salieron en un total de 5 hojas. Esta es la serie que corresponde a la emisión conjunta Francia-Venezuela. En ese momento yo estaba ya previsto viajar a Francia. La hoja de 8 que aparece en la parte superior corresponde a la emisión de Venezuela y un bloque de 8 de la emisión francesa, que era una hoja más grande que se llama de Tampilla. Un sobre el primer día venezolano, que yo me lo llevé a Francia y luego desde allá me lo envié a Venezuela, porque este, hay que hacer notar que el primer día en Venezuela es 16 de octubre y el primer día para Francia es 6 de noviembre. Yo llegué a Francia el 16 de diciembre del 2009. No solamente salieron los sellos, sino que en el caso de Venezuela se hizo esta hoja de recuerdo con tarjetas postales y carpetas. Y Francia hizo esta carpeta tipo tríptico que traía un bloque de 4 franceses y un bloque de 4 venezolanos. Y yo aproveché el viaje a Francia, yo estuve 26 días en Francia y aproveché a enviar cartas desde Francia a Venezuela, desde Francia a Francia y desde Venezuela a Francia. Esto simplemente, y este es el primer día francés, es un recuerdo del primer día que aparece con los dos matas, el venezolano y el francés, y sobre con las estampillas francesas y venezolanas y con la hojita venezolana enviada de Francia a Francia. Este, este mismo sello se usó en otro envío, en otra carta enviada a mi amigo en Suiza, que me la devolvió junto con la anterior, que ya estuvimos viendo. Y en la parte posterior, acá en el reverso, se puede ver un decalco un decalco del sello, del matasello de Expreso, que se ve invertido. Una carta que usa el sello de la misma serie, eh, que viajó y fue de vuelta desde Curazao, y un Nixie. ¿Qué es un Nixie? Bueno, históricamente estuve investigando y el término Nixie viene del alemán, este, y a ver, aprendí que de alguna manera, si tú te consigues una cartera o un sobre con documentos y en la calle te consigues eso, o cualquier objeto que pudiera ser identificado, un carnet de identidad, por ejemplo, que te consigas en la calle tirado, una tarjeta de crédito incluso que te consigas en la calle tirada y la echas al buzón de correo. Habría un empleado Nixie que sería el encargado de hacerlo llegar a la persona, al dueño de esos documentos, o de esa cartera, o lo que fuera que se extravió. De manera que sería un servicio que el correo haría. El término también se utiliza cuando un sobre no puede, no, resulta imposible hacerlo llegar, imposible avanzar y hacerlo llegar a destino. Y estas etiquetas amarillas refieren y tienen aquí la palabra NICSI en el extremo superior izquierdo de la tarjeta amarilla. Aparece la marca NICSI. Usamos también la emisión de conjunta de Francisco de Miranda,
eh, ya hasta en el 2017 para envíos nacionales y todavía la tarifa este, era 0,30 más 0,20 a nivel nacional, un total de 0,50 y usamos el 1,50 de Francisco de Miranda hasta el 2017, ¿no? Yo creo que la tarifa perduró en el tiempo y la usamos acá en marzo del 2017. El cambio se hizo en junio del 2017. Sobres enviados por mí desde Francia a Francia y de Francia a Venezuela. Y paralelamente al servicio postal, normal, ordinario, certificado expreso, de vez en cuando pues, recibía algún envío por EMS. En realidad este fue un triple E, porque era nacional, Caracas, San Diego. Acá vemos una carta, o sea, a ver, yo hago, sigo dando más atención a las cartas, a las estampillas nuevas, aparece aquí la serie Navidad del 2009 y acá una estampilla de esa serie y otra de, de la serie del Bicentenario. Pero esta carta vía también vía Francia, está la etiqueta de correo francés, y todo esto que está aquí escrito en la ruta que explica todo esto, todas estas marcas postales aparecen acá resumidas en la ruta, en las notas que colocó al margen. La serie de Biblioteca Ayacucho del 2009, un sobre devuelto desde España. Ya acá empieza a usarse también el código de barra en Venezuela. Dos cartas devueltas desde Israel, grupo C, con un total de 3.90 que paga el envío ordinario más 80 céntimos de certificado y un bolívar de expreso y se usan 10 céntimos más en ambos casos para 4 bolívares. Acá tenemos una carta de vuelta desde Francia y otra desde Brasil. Francia grupo B, Brasil grupo A. La serie de la evolución histórica de los símbolos patrios, banderas y escudos a través del tiempo y una carta enviada a la India. También acá se ve la etiqueta de Hong Kong. Ya pues aquí estamos más que convencidos de que el correo enviado a Asia y Oceanía pasa por Hong Kong. Con la continuación de la serie del Bicentenario, con estas 3 hojas, hay una quinta y aquí aparecen a la izquierda, perdón, a la derecha abajo, eh, una 3 sellos con 3 población desplazada. La, la quinta hoja de la emisión del Bicentenario, un sobre devuelto desde Francia, como puede ver, sigue vigente la misma tarifa. Sobre devuelto, ok, otro Nexi. Estos Nexi son devueltos de los Estados Unidos. Y uno devuelto desde México. Una tercera carta viajera. En realidad, yo tengo 4 cartas viajeras en mi colección. La primera es anterior a este periodo que estamos estudiando. Esta carta viajera tiene la particularidad de la maléfica cinta esta de embalar, que, bueno, muchas cartas en Venezuela se abrían tanto de salida como de llegada y nunca entendí el por qué. Se supone que no hay censura,
Eh, no puedo decir que se me haya perdido nada. Yo he enviado cartas a diferentes lugares del país y del mundo y estas cartas han sido abiertas, se les ha puesto esa cinta, igual han llegado a Letonia, a otros lugares, ¿ok? Lo que pueden hacer otros países es que de repente después de haber sufrido esto, en algunos lugares las colocan dentro de un sobre de plástico para que continúen su recorrido. Hasta ahí no, no, no puedo decir que se haya extraviado nada del interior. Y de hecho, las cartas viajeras no llevaban nada dentro, simplemente un cartón porque para el tamaño, tratar de preservar su forma. Esta carta llegó a perder sí la etiqueta, pero como el remitente sigo siendo yo, porque cuando se hace el juego de la carta viajera, se mantiene el remitente, o sea, que si la carta se extravía en cualquier momento de la ruta, vaya al remitente, quien origina la carta, pues simplemente para ver, para que ustedes vean de qué manera se colocaban estas cintas plásticas. La carta viajó a Venezuela, México, España, Venezuela. Otra carta del grupo del Día del Amigo del Foro Interamericano de Filatelia, ya usando la serie del Bicentenario, una enviada a Honduras, la otra enviada a Polonia, el grupo B, ambas con el porte exacto para correo más certificado. 2010, emisión de protagonistas del 19 de abril y Milicia Bolivariana. Siempre en este cuadro, lo pueden ver luego en el PDF que va a quedar en la presentación, van a ver el número de Gaceta, el número del Scott, el valor parcial de la serie y sobre todo la cantidad emitida, la tirada, que es algo a la cual me he tratado de ocupar. Por ejemplo, el catálogo de Scott no te dice cuántos sellos fueron emitidos en cada caso. La serie correspondiente a la emisión conjunta Venezuela-Ecuador. Acá, en la parte inferior, vemos la numeración, aquí arriba en la bandereta superior, pero hay una distinción, porque los primeros números de la tirada, el 4 se ve que el horizontal es más bajo que el horizontal del 4 ya de ese valor de 3.454. Así que hubo un cambio acá en el tipo. Y esta es la emisión ecuatoriana, un sello, una carta recibida desde el Ecuador. Un momento donde era más caro los sobres y las hojas de papel que los sellos. Y, y yo no tenía mucho dinero para comprar sobres y decidí hacer sobres con papel de periódico y revistas y me devolvieron estos dos, uno de Alemania y otro de Austria, con la serie de Venezuela-Ecuador. Temerario, escribió a lápiz alguien en alemán. La serie de desfile cívico-militar del 19 de abril de 2010, un sobre con sellos de esta serie devuelto desde Bolivia. Y acá en esta columna pueden ver una lista de abreviaturas que a lo largo de mi trabajo pues han ido apareciendo en diferentes lugares. Estos son normalmente cosas escritas, algunas a mano, otras aparecen en algún lugar de algún sobre y lo he dejado acá en el trabajo para que tengan la lista de abreviaturas que hemos logrado identificar. La serie de la OPEP, de los 50 años de la fundación de la OPEP de 2010, la serie y la hoja de recuerdo, y un sobre recibido desde Austria, sobre el primer día
correspondiente a la misma fecha y al mismo motivo. Esta hojita aparece también diferentes numeradores. Sobre todo la diferencia la pueden ver en el 9 y en el 8, que son diferentes tipos de imprenta. El Banco Central de Venezuela, de serie de Navidad del 2010. Este es un sobre recibido desde Puerto de la Cruz, estaba en Suárez. La serie de la Antártida del 2010 y un sobre enviado a Sri Lanka, antes Ceilán, también con la etiqueta certificado pues en Hong Kong. Un sobre enviado a Letonia, devuelto. Esta imagen que aparece acá reducida, bueno, en realidad es una captura de pantalla del Facebook, en donde mi colega filatelista dice que no entiende por qué devolvieron esta carta, porque la dirección está bien, todo está bien, que no entiende por qué la devolvieron. Y que si podría yo hacer el favor de enviársela. Yo le digo, mira, yo te puedo enviar otro sobre con la misma serie, porque dentro de este sobre viajó la hoja completa. ¿Ok? Esta persona colecciona Antártida y yo le envié el sobre con la hoja completa. Pero le dije, bueno, pero lamentablemente, mira, este sobre ahora forma parte de mi colección. Y bueno, sí, le envié otro sobre, pero este me lo quedé. La serie de American Pie del 2011 se distinguen diferentes colores, sobre todo la diferencia se ve muy acentuada en el verde. Y guardamos, fíjense aquí, estos números son consecutivos, 48, 45 y 48, 46, y tenemos dos verdes totalmente diferentes. Los cuales pues, me hace suponer, igual que cuando le decía lo de Beijing, que corresponden a diferentes lugares del pliego grande, porque si no, no tengo otra explicación que siendo sobres consecutivos, pues haya tanta diferencia en la tinta. Claro, cualquier cosa puede pasar. Tenemos la serie de uniformes del 2011. Acá, sobres devueltos desde Eslovaquia, en ambos casos, con la tarifa 1,70 más 0,80, 2,50 para el grupo B. De la serie del Bicentenario de la Independencia, este sobre devuelto desde Argentina. Aquí cabe resaltar, el correo argentino pasó algo, empezaron a cobrar en Argentina por los paquetes, parece que en la aduana. Entonces, en este caso, esta carta, que también fue devuelta a propósito, mi colega filatelista en Argentina me dijo, mira, me va a llegar la carta, esa carta ahora no la voy a recibir, seguramente viene muy pesada, porque en ella viajaban todas las tarjetas postales correspondientes a la Copa América, y que este es un coleccionista argentino que hace el tema fútbol, y él dijo, no la voy a recibir, no la voy a recibir porque voy a tener que pagar mucho en la aduana. Entonces me pidió el favor de que yo la recibiera de regreso, porque él no la iba a buscar, y que hiciera tres sobres diferentes para que pesaran menos y él poderlas recibir. Bueno, y esto fue, aquí pueden ver el grosor del envío, porque era en realidad un pequeño paquete que circuló con la tarifa de 500 gramos, que era 9,50 más un bolívar.
más 0,80 de un 0,80 del certificado y un bolívar del expreso da 11,30 y el sello es de 12,50. Bueno, y Postel, entre el 2011 y 2017, una serie de suspensiones de servicio. La primera suspensión de servicio fue en 2011. Y estoy hablando de servicio de consignación y obviamente salida internacional. El servicio nacional no se ha interrumpido. De repente, si no hay estampilla, te dicen, mira, en la taquilla, envíalo por Expreso Bolivariano o envíalo por Triple E, dependiendo de la época. Pero el servicio internacional sí ha sido suspendido en varias ocasiones. Y el 13 de septiembre del 2011, curiosamente, la primera suspensión tuvo que ver con el destino a Cuba, solamente Cuba. Eh, claro, aquí también hay que entender, hay un tema que el cual yo no conozco en detalle, porque el servicio, o sea, se abrió un servicio de correo llamado ALBA, no sé exactamente en qué momento se abrió. De hecho, tengo entendido que había una oficina de correo cubano en el Centro Postal Caracas, pero es que ahora tengo dudas de si eso era realmente cubano o era algo que tenía que ver con el ALBA. Porque luego más tarde me he conseguido el servicio ALBA en Mérida y el servicio ALBA en la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón. Y no lo tengo muy claro de lo del ALBA. A mí sí me gustaría que algún filatelista cubano me consiguiera por allá alguna carta enviada a través del servicio del correo cubano o el ALBA de Venezuela a Cuba, porque era un servicio exclusivo para los colaboradores cubanos que han venido a Cuba, han venido de Cuba a Venezuela, ¿ok? Por temas deportivos, por temas médicos, etc. El asunto es que Ipostel, como tal, no le presta servicio a partir del 13 de septiembre de 2011 a Cuba. Y yo he visto hermanos cubanos enviando correspondencia vía DHL, por ejemplo, o de otras empresas. En realidad, básicamente esa. Ya en el 2012, de septiembre, se suspende el servicio postal a América, a todos los países de América. Pero claro, no todos. Que por ejemplo, Guyana Francesa o la isla de Guadalupe, tú podías enviar correspondencia. Porque la correspondencia que va a las colonias francesas viaja a Francia y después de Francia la envían a la, a la correspondiente, a correspondiente destino, aunque fuera en América. Por eso no aparece en esta lista de países americanos ningún país que fuera parte del territorio de ultramar francés. Se suspende en noviembre del 2012 también ciertos países africanos, sobre todo, y algunos asiáticos. En el 2014 se suspende el servicio a otra lista de países a nivel mundial. Muchos países asiáticos y africanos, algunos de Albania, por ejemplo, de Bulgaria, que, no, que son europeos. Se suspenden el 14 envíos a Alemania, España, Francia, Italia y Portugal y la República Dominicana. Y es aquí donde ya estamos empezando a ver con cierta claridad de que la suspensión de los servicios tiene que ver con, con el tema de las aerolíneas y los pagos la deuda que pueda tenérsele a las aerolíneas, aunque no hay ninguna explicación oficial. Y así como hay suspensiones, hay restablecimientos. Entonces, acá van a tener, siempre va a quedar en el PDF los tiempos en los cuales fueron las suspensiones y los cuales fueron restablecimientos. Entonces, hay un restablecimiento del servicio para todos los países de América, Alemania, España, Francia, Italia y Portugal, que se hace el 1 de agosto del 14.
y luego otro restablecimiento que se hace el 11 de febrero del 15 para Asia y Oceanía. Y el restablecimiento que se hace en el 17 para Rusia y Suecia y los países, acá se indican, a los cuales sí se pueden enviar cartas. Luego hay otra suspensión para América, Asia y Oceanía en el 2017, hasta que en el 2018, en diciembre, se produce la suspensión de todos los envíos internacionales. Bueno, continuamos hablando de la historia de las suspensiones y de lo que se puede y no se puede enviar y de cómo se mueve la moneda. ¿Ok? La emisión del 2011 del Banco Central de Venezuela, no tengo estampilla, o sea, no tengo sobre, no me has devuelto ninguno con esta emisión. Y la emisión del vitral de Palacio de Justicia del 2011. Curiosamente, cuando viajé en el 2013 a San José de Costa Rica, antes de salir, en la mañana temprano fui al correo, sellé 3 o 4 sobres en el postel, y cuando llegué a San José el mismo día, sellé en Costa Rica con la misma fecha. Eh, a veces yo iba a mi oficina de correo y no podía hacer consignaciones porque no había estampillas y yo no tenía estampillas en mi poder. Y aproveché un día que fui a X, por ejemplo, pues esta vez solo pongo como muestra. Yo llevo una relación de todo lo que yo envío cada día. Y en este día, eh, responde a septiembre del 2013, yo fui al dentista en otro lugar de la ciudad y me llevé las cartas, aproveché a pasar por Hipostel en otra oficina, consigné todas estas cartas, de las cuales recibí de una devolución interesante, porque la etiqueta a la cual yo envié esta carta no aparece en ninguna parte porque se desprendió y me la devolvieron porque no había destinatario. De alguna manera perdimos la etiqueta. Eh, yo tengo marcado acá en azul, correspondiente a lo que es la tarifa, a cuál hubieran podido corresponder. Sé que Italia y Bélgica no fue porque tengo acuse de recibo. Así que alguna de estas que están en azul podría ser el destino de esta carta. Esta sí, se la devolvieron de Chile porque el amigo David Clark de Antofagasta falleció. Luego, como yo compré sobres de esta serie en esa oficina, cuando no, los días siguientes, ya en octubre, se continué enviando cartas y me devolvieron otra desde Chile, de la misma persona que había fallecido, y desde Australia me devolvieron esta carta. Como pueden ver, no está el sello de Hong Kong porque esta carta viaja con la tarifa de correo ordinario de 2.10 y no es certificado. El sello de Hong Kong lo aplican a los certificados, que es el sello certificado de Hong Kong. Y bueno, muchas gracias por su atención y pues siempre agradeciéndole a, a Henry y a Alfonso y a todos los colegas filatelistas de mi oficina por esta oportunidad que me están dando. Y bueno, quedamos pendientes por si hay alguna pregunta, ya sea por acá o luego a través de YouTube. Muchas gracias a todos y a todos los colegas filatelistas de todos los tiempos por hacer de la filatelia una gran afición. Feliz día. Don Jesús, una pregunta. ¿Estamos listos? ¿Qué Estamos pasó? listos. Una pregunta de algo que aquel día no vi. Esa carta que usted le llama carta viajera, una carta una que fue a muchos países y bueno, que usó el sobre para mandarlo. Es un juego que se hace. A ver, te explico. Nos ponemos de acuerdo 3, 4, 5 filatelistas. ¿Ok? Establecemos una ruta
y todos seguimos la misma ruta. Es decir, por ejemplo, tú estás en Costa Rica, yo estoy en Venezuela, hay otro en México y otro en España. Entonces vamos a decir que la ruta sería Costa Rica, Venezuela, México y España. Obviamente llegaría luego a Costa Rica. Tu carta viajaría Costa Rica, Venezuela, México, España, Costa Rica. Pero simultáneamente yo hago otra carta en la cual yo soy también jugador y pertenezco a la misma ruta, pero en mi caso la ruta es Venezuela, México, España, Costa Rica, Venezuela. Porque quien está en Costa Rica envía a Venezuela, quien está en Venezuela envía a México, quien está en México envía a España, quien está en España envía a Costa Rica. Entonces la carta tiene cuatro lugares de inicio y los mismos cuatro lugares de retorno. Si tú estás en Costa Rica, tú eres el remitente de tu carta. La carta que sale de Costa Rica es tu carta. ¿Ok? Simplemente cambiamos el destinatario en cada uno de los sucesivos envíos. Y al final, tú siempre eres el remitente. Cosa que si la carta pasa cualquier cosa en el camino y deja de transitar por algún país, va a llegar al remitente que eres tú que estás en Costa Rica. ¿Ok? En el caso mío, si estoy en Venezuela, me llegará a mí porque yo soy el remitente de mi carta. Y los 4 o 5 filatelistas jugamos al juego de la carta viajera. Yo lo he hecho 4 oportunidades y obtenemos resultados, pero una carta que tiene sellos de 4 o 5 países, con todos los matasellos correspondientes y la ruta que se generó y que se hizo. Y en sí es un juego, se llama carta viajera. Obviamente también se considera una carta viajera, por ejemplo, esa carta que viajó a Sudáfrica, porque viajó de Venezuela a Francia, de Francia a Sudáfrica, de Sudáfrica a Argentina, de Argentina a, a Venezuela. Eso también es una carta viajera. De alguna manera todas las cartas son viajeras, vamos a estar claros, que todas las cartas viajan, porque excepto los sobre el primer día que no han circulado. Por eso yo creo que es interesante que sobre ese tipo de primer día circulen, porque a la final, o una tarjeta máxima, incluso debería circular para al hacerla viajar, que son viajeros, ¿no? Muchas gracias, sí, le entiendo. Está interesante y está bonito el ejercicio, el juego. Es un juego y, bueno, no sé, alguna persona podrá no gustarle el juego. Cada quien. Gracias, Jesús. A pesar de que tuvimos el problema del audio, eh, parece de que pudimos adelantar todo. Ya después vemos cómo arreglamos eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Jesús. Yo creo, me tienes apagada la cámara y no la puedo. Ok. Ahora sí, ok. Bueno, sí, cualquier cosa que, la verdad que, no sé, nunca me había sentido tan atropellado. Bueno, son problemas técnicos que suceden. Tengo un par de ideas. Lo único, como voy a tener que editar manualmente el video, estas son las dos ideas que tengo, ¿no? Idea número 1, la voy a poner tal cual para que veas cómo ha sido la calidad del video. Sí. Lo que se pudiese hacer son dos cosas. Tú pudieses grabar por separado solo el audio y en algún momento edito ese video y le pongo un audio nuevo digamos, más claro, ¿no? Porque lo vas a notar que está bastante interrumpido. La Sí. otra posibilidad es que hagamos lo mismo, pasando solamente los slides y haces esto, la misma narración y luego hacemos un video nuevo. Más bien lo que sí quisiera preservar, si es que funciona acá en este momento, si hay algo de preguntas, lo sacaría de este video y lo juntaría con el potencial próximo video. En todo caso, Sí, igual lo voy a crear. luego cuadramos cómo hacemos ese examen. Ok, está Sí. bien.
Listo. Bueno, ya de verdad que cuando comencé te dije, estoy navegando a 2.6 megas, o sea, yo te pago 6 y estoy en menos de 3. Entonces, Está bien. Hasta la fecha de todas las cosas nos hemos recuperado. Yo tengo una pregunta, Jesús. sí, sí. Obviamente es harta conocida ¿no? los problemas por los que se están pasando y todo eso, y la hiperinflación y todo. Pero parece de que en la variación de tarifas durante esos años, obviamente no iba acorde con la velocidad de la inflación, entonces de repente enviar una carta resultaba a veces muy barato. ¿Cuál era digamos, la experiencia del usuario postal referente al costo de enviar una carta fuera del país? Bueno, como pudiste ver en la tabla al principio, es que no cambió. Desde el año 2000 al 2017 se mantuvo la tarifa a nivel nacional y del 2003 al 2017 se mantuvo la tarifa a nivel internacional. Wow. Entonces, eh, el mismo Hugo decía que el correo era del pueblo. Claro, luego hubo un montón de interrupciones de servicio, en donde aun cuando teníamos tarifa, le decían, no se puede enviar cartas. Pero cuando decían que estaba interrumpido el servicio, ojo, estaba interrumpido tanto el servicio ordinario como el servicio certificado como el EMS. O sea, al interrumpir el servicio, interrumpían todo, toda la consignación para esos países. Y sin embargo, la tarifa no cambió. Cambió en el 2017 y cambió dos veces, porque cambió en junio y cambió en octubre. Claro, eso también me permitió a mí enviar una carta cada día. Hubo problemas para mí particularmente, que tenía sueldo de profesor, que no ganamos mucho los profesores y maestros a nivel mundial, no estamos muy bien pagados. Hubo momentos en que yo empecé a hacerme los sobres. Me resultaba mucho más económico comprar una resma de papel de 500 hojas y hacerme los sobres yo mismo. Y luego hubo un momento en que utilicé papel de periódico y papel de revista para hacer sobres. Hice más de 100 sobres con papel de periódico y circularon, pues, no me Claro, decían sí, nada ahí por eso. está aprobado. Bueno, gracias. Ahí veo la mano en alto de Heiner. Adelante, Heiner. Gracias, buenas noches. Don Jesús, una pregunta. Con respecto a censura y algunos problemas que tenga Venezuela políticos con otros países, ¿no han habido problemas para recibir cartas de esos otros países en los que tal vez tengan conflictos, bueno, así, políticos? Particularmente, yo problemas con la censura no he tenido más que el hecho de haber recibido y sobre todo que mis colegas en otros países han recibido cartas con cinta de embalar puesta encima, porque la cortan por un costado, la rascan, a veces de manera, eh, bueno, bárbara, y colocan esta cinta de embalar marrón encima de las estampillas y, bueno, es bárbaro. Pero más allá de eso, que no sé qué andan buscando, si es que piensan que va a venir dinero o qué sé yo, no sé. Más allá de esa cinta macabra, no he tenido problemas, ¿ok? Yo no sé si eso es censura o es búsqueda de qué es lo que estás enviando, porque incluso me han abierto los sobres que han ido a Europa con varias hojas de recuerdo, con estampillas, y las estampillas no te quitan nada, simplemente lo abren, lo revisan, le ponen la cinta y hasta ahora mis corresponsales no se han quejado de que no han recibido. Sí se quejan, bueno, no sé de qué, cuando no les gusta, porque no, esto no me gusta, porque llegó de tal manera, llegó húmedo, se dañó y me la devuelven. Pues muy bien, va para mi colección. Si no la quieres tú, yo sí la quiero. Muchas Porque son las gracias. cosas que la realidad es lo que pasa y me parece tan interesante tener tantos matasellos, toda la ruta allí, todas las marcas postales de tránsito, tanto
de acá de Venezuela como del exterior, Claro. porque cuando son certificadas, pues vienen con todas las marcas que le colocan en todas partes. Y yo creo que todo eso, bueno, considerando todo el entorno, ¿no? Quizás ahora es algo filatélicamente creado, generado, pero me imagino que quizás el volumen postal no sea tan grande y en un futuro esto es lo único que va a quedar como evidencia de un periodo, ¿no? Un periodo de historia postal de Venezuela. Bueno, yo lo he documentado desde mi perspectiva, desde lo que yo tengo en mano, que no es más que los sellos que han ido saliendo y y lo que yo he ido recibiendo de vuelta, ¿no? Ujú. Que como digo, en este periodo del 2008 al 2019 son un total de 54 cartas, pero que eso representa no más de 7 cartas por año. Claro. Claro, cuando están todas juntas parece que fueran muchas, ¿no? Esa es la ventaja. Yo tengo, bueno, en total, esto ocupa 15 marcos. O sea, esto y lo que falta por ver que será menos cantidad y podremos verlo con más detenimiento las próximas. Pero que más que nada, al día de hoy, lo que quería que vieran un panorama de cómo he resuelto el problema de, a ver, ¿y esto cómo lo guardo? ¿Esto cómo lo pongo? O sea, cómo de alguna manera lo voy montando en mi colección, porque son los sellos nuevos y son las cartas. ¿Y a la fecha hay nuevas emisiones o ya no? Bueno, esta semana que pasó se presentó una cuestión curiosa porque quieren sacar bueno, dos emisiones, una con relación a José Gregorio Hernández y otra que tiene que ver con la batalla de Carabobo, que se cumplen 200 años el 24 de junio. Pero el tema está que de alguna manera yo les dije que no le veía sentido si el correo no estaba recibiendo consignaciones que se hiciera una emisión. O sea, le dije, primero tiene que poner a funcionar el correo. Y si el correo funciona, pues necesitaremos estampillas. Pero no tiene sentido, para mí particularmente, me disculpan lo que piensan diferente, pero no tiene sentido hacer emisiones filatélicas si no hay servicio de consignación. Si todos los envíos están suspendidos desde diciembre del 2018, no se ha podido enviar una sola carta al exterior. No. Entonces están esas estampillas que tengo entendido que ya han sido impresas y que debe haber alguna ceremonia de primer día la semana que viene, pero no sé cómo van a resolver este asunto, porque me parece que eso será solo filatélico, como no hagan algo más. Y me temo que de paso la tirada va a ser corta. Mm. Pero de momento no han salido, la última estampilla que salieron en Venezuela se emitió en noviembre del 2018 y en diciembre del 2018 se suspendió todo el correo de salida hacia el exterior. Gracias por esa información. La gente utiliza el correo privado, por supuesto, otras empresas. Claro. Y curiosamente, la tarifa de Hipostel tuvo dos aumentos en el 2020. Claro, aunque Hipostel no está recibiendo consignación, aumenta la tarifa porque toda empresa de servicio postal tiene que pagarle a eh, el ente oficial eh, su correspondiente tasa postal, Claro, la Unión que Postal tiene que justificar. todas trabajan por eh, con consignación. Así es. Bueno, ¿alguien más por ahí para completar? Bueno, no veo a nadie más.
Jesús, muchísimas gracias, gran esfuerzo, bien interesante ver algo que normalmente no, por lo menos yo no vería, o no lo vería tan fácilmente. Gracias Bueno, por compartirlo. no, gracias a ustedes por la paciencia y las circunstancias, pues no nos acompañaron el día de hoy. Nada Pero es imposible, lo vamos a arreglar. Y vale. sí, bueno, acá no hay día de mañana porque lo voy a editar manualmente.